Bien, buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 233, que está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza con destino al juzgado civil, comercial, laboral, de minería y de juicios ejecutivos, con asiento de funciones en la ciudad de Zapala. Vamos a presentar nuevamente al jurado integrante de este concurso, al doctor Marcelo López Mesa y a la doctora Cecilia Panfile, a quienes nuevamente les agradecemos mucho por su participación. Los acompaña también ahí en el piso la consejera Andrea Paz y el consejero Lesinski. Bueno, doctor Sidiaja, bienvenido nuevamente. Vale, Como usted sabe, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Y posterior a ello, la doctora y el doctor le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? de acuerdo. Bueno, lo dejo con ello y suerte, doctor. Bueno, ¿puedo comenzar? Sí. Yo voy a hablar de lo que estoy preparando del fallo Pogonza y algunas cuestiones que se han proyectado a partir del mismo en la provincia de Neuquén. El fallo Pogonza es una cuestión donde se planteó la inconstitucionalidad de las comisiones médicas establecidas por la Ley de Riesgo de Trabajo en la redacción que le dio la Ley 27348. Básicamente el reclamo de inconstitucionalidad en el caso fue que la ley atacaba el derecho de acceso a la jurisdicción y el debido proceso del trabajador. Ello por cuanto asignó, bueno, la ley de riesgo de trabajo originaria también lo había hecho, asignó a un organismo administrativo funciones que en definitiva hacen a la jurisdicción. Eso fue tendría que ser el núcleo del agravio constitucional del actor. El fallo llega a la Corte, existe el dictamen de la Procuración, dictamen que la Corte toma prácticamente en su totalidad y al cual agrega nuevos fundamentos, nuevos análisis, como que hace ciertas particularizaciones sin descartar lo que dijo la Procuración. En definitiva, el núcleo de la respuesta que le dieron Doctor Ponza fue que las comisiones médicas sí son constitucionales. La Procuración había dicho que para considerar que un organismo administrativo en funciones jurisdicentes es constitucional, tiene que tener ciertos requisitos, ¿verdad? Ciertas pautas que la misma Corte antes había establecido en otro fallo, que si mal no recuerdo era el fallo de Ángel Estrada. La Corte dijo que el hecho de que haya un organismo jurisdiccional en función, perdón, un organismo administrativo en función jurisdiccional no es de por sí y preliminarmente inconstitucional, sino que hay que analizarlo en cada caso. Los requisitos establecidos para la constitucionalidad de los organismos administrativos serán: primero, tendría que tener origen legal, haber sido creado por una ley. En un segundo punto, había que analizar, perdón, si estaban garantizadas cuestiones como la imparcialidad y la independencia. En un tercer punto, había que analizar cuáles fueron los objetivos políticos que se perseguían, que se pretendían con la creación del organismo administrativo. Y finalmente, en cuarto lugar, analizar si existía un control judicial suficiente de las resoluciones del organismo administrativo. Tanto la Procuración como la Corte dijeron que todas las condiciones estaban dadas, que no era inconstitucional. La Corte empezó a analizar el primer punto, creación por ley. En ese caso no había ningún inconveniente. Las comisiones médicas fueron creadas por ley, por la ley del trabajo. Además, las comisiones médicas, si mal no recuerdo, la Corte dijo que habían sido establecidas por la ley de AFJP en el ámbito de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Desde el punto de vista de su origen, no había inconveniente en la legalidad de estas comisiones médicas, de estos organismos administrativos. En un segundo punto, la Corte analizó las cuestiones como imparcialidad e independencia del organismo y dijo que sí, que estaban aseguradas esas condiciones. Dijo que surge de la ley, ¿verdad? ¿Cómo están conformadas? Están conformadas por médicos, esos médicos entran por concurso, no son designados simplemente a voluntad de una autoridad, que a esos médicos se les exige, bueno, un título expedido por la autoridad universitaria, se les exige tener su matrícula. La Corte analizó también que las comisiones médicas no solamente están formadas por médicos, sino que también tienen asesores letrados, es decir, abogados, que intervienen en el proceso
y que asesoran a esta comisión en cuestiones que vayan surgiendo en los reclamos. Asimismo, la comisión tiene funciones, puede contratar convocar técnicos, asesores técnicos en otras cuestiones que vayan surgiendo y que sean necesario contar con asesoramiento de otras especialidades profesionales. La comisión tiene funciones de producir prueba. Uno de los argumentos que dio Pogonza fue que la comisión depende del financiamiento de la RT. La Corte, analizando el punto, dijo que es cierto, pero no exclusivamente y no como lo planteaba el actor, sino que hay un financiamiento mixto de las comisiones, porque la comisión tiene aporte del ANSES, tiene el aporte de las aseguradoras, del trabajo, y además tiene aportes de la parte patronal, de los empleadores autoasegurados. Y entonces dijo que por ese punto la independencia estaba suficientemente garantizada. En cuanto a la tercera condición, que es el análisis de los objetivos políticos que se pretendieron lograr cuando se crearon las comisiones, la Corte dijo que eran objetivos políticos que eran razonables y que en definitiva consistían en otorgar protección al trabajo en todas sus formas, porque estas comisiones estaban destinadas a lograr la celeridad, la automaticidad y la suficiencia de las prestaciones médicas, de las indemnizaciones que se le dieron al trabajador, y además porque era un modo de resguardar el derecho a la vida y a la salud de los trabajadores, ¿verdad? Y se vincula también con las condiciones de higiene y seguridad laboral. Finalmente, en el último punto de los que había mencionado la Procuración y que la Corte hizo suyos, está el tema de un adecuado control judicial por el organismo judicial, por el Poder Judicial, de lo que se decida en estas comisiones. La Corte entendió que sí, que estaba garantizado el adecuado control judicial, porque, bueno, entre otras cosas, ¿no? Hay un plazo para que la comisión se pida, vencido ese plazo, el trabajador tiene el derecho de acudir ante los organismos judiciales si es que no prefiere apelar ante la Comisión Médica Central. En sus reclamos judicial una verdadera acción. Los jueces no están vinculados, o sea, pueden volver a revisar todo lo que se haya actuado, todas las decisiones de la Comisión Médica, prácticas jurídicas. El trabajador tiene derecho a ofrecer prueba. El reclamo del trabajador radica el proceso en la jurisdicción correspondiente al trabajador, o sea, el trabajador no se tiene que mudar a la jurisdicción de la RT para litigar, sino que se litiga ante su propio fuero, la RT está obligada a aceptarlo, y fundamentalmente las decisiones judiciales son vinculantes, es decir, todo lo actuado ante una comisión médica es revisable en sede judicial. Con respecto a un argumento que ensayó el actor, además de la inconstitucionalidad por el ataque a su derecho de acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva, había dicho que la ley de estas comisiones, y bueno, la que posteriormente la reforma, es una ley que no respeta el principio de progresividad de los derechos económicos y sociales. El principio de progresividad significa que no se puede dar un paso atrás en los derechos conquistados, en las ventajas que tenga el trabajador otorgadas por ley. La Corte entró a analizar ese agravio y dijo que no era un caso de regresión, no había regresividad, porque inicialmente la redacción originaria de la Ley del Riesgo de Trabajo establecía la obligatoriedad de las comisiones médicas, había que apelar ante la Comisión Médica Central y de allí se podía recurrir, si la voluntad de recurrir, ante la jurisdicción federal. En ese caso, bueno, la Corte también cita el fallo Castillo, ¿verdad?, donde se declaró la inconstitucionalidad de las comisiones médicas por ese tema. A partir de ahí, declarar la inconstitucionalidad de las comisiones médicas por no respetar este tema del juez natural, se estableció que, bueno, que por decisión judicial, por decisión jurisprudencial, perdón, los trabajadores podían reclamar ante el fuero ordinario, ante la justicia ordinaria. La Corte dijo que con la nueva redacción se mejora esto, porque el trabajador puede ir ante su juez natural y no necesariamente tiene que ir ante ni la Comisión Médica Central, ni tampoco la jurisdicción federal.
Así que la Corte en definitiva resolvió que tampoco hay regresividad en los derechos del trabajador, los derechos económicos y sociales. Finalmente, el fallo Pogonza se ha proyectado en nuestra provincia porque la ley 27348, no, creo que estoy bien con el número. La 27348 es una ley que establece la necesidad que las provincias se adhieran para que sea vigente, ¿verdad? Nuestra provincia de Neuquén se adhirió por la ley 3141, pero condicionada, con un gran condicionamiento, a la reglamentación que hiciera de la misma el Poder Ejecutivo Provincial. Y había hay dos condiciones legales para la reglamentación que se tiene que tener en cuenta, que son la accesibilidad y la adecuada cobertura geográfica. O sea, nuestra provincia de Neuquén es extensa, no es de las más pequeñas, es extensa. En Neuquén tenemos la Comisión Médica número 9, en la ciudad capital, y en el año 2022 se estableció una delegación de esa misma Comisión Médica número 9 en la ciudad de Plaza Winkle, distante aproximadamente unos 100-110 kilómetros de la capital. Esta delegación de la Comisión Médica número 9 no se hizo por un decreto del Poder Ejecutivo, sino por intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia. Eh, fue, un, fue un convenio referente a aspectos edilicios y de funcionamiento. A raíz de ese convenio, el superintendente de Riesgo de la Nación dicta una resolución también en el año 2022, estableciendo cuál es la competencia territorial de la Comisión Médica número 9 y de su delegación en Plaza Winkle. El superintendente de Riesgo de la Nación estableció que la Comisión Médica número 9 de Neuquén Capital va a tener competencia territorial en las circunscripciones judiciales número 1 y número 5, si mal no recuerdo, que sería todo lo que es el departamento de Confluencia y todo lo que es Chosmalal. Y la delegación de la Comisión Médica número 9, situada en Plaza Winkle, va a tener competencia en el resto de las circunscripciones judiciales, si mal no recuerdo, Puerto Zapala y Junín de los Andes. Bueno, las aseguradoras de riesgo de trabajo, tomando en cuenta estas dos situaciones, tanto la del Ministerio como la del Superintendente de Riesgo de Trabajo, suelen presentarse, es frecuente que se presenten ante un reclamo del trabajador y plantean la excepción de previo y especial pronunciamiento que no se ha observado el paso previo obligatorio por las comisiones médicas o la delegación. Bueno, esto ha planteado incidentes que han sido resueltos, incluso fallos de segunda instancia, que han dicho que no le asiste razón a la RT. Y hay dos cuestiones ahí. La primera es que el Poder Ejecutivo de la provincia no ha emitido un acto administrativo reglamentario de la ley. Sí es cierto que el Ministerio de Trabajo hizo un convenio con la superintendencia dentro de sus competencias, pero ese convenio no puede considerarse una reglamentación válida de la ley 31, porque era un convenio meramente referido a aspectos edilicios y a aspectos operativos, no más que eso. O sea, ya tenemos dos obstáculos. No hubo acción del Poder Ejecutivo, el convenio se refería a cuestiones funcionales, de funcionamiento, de operatividad, perdón, y finalmente la reglamentación que dictó el superintendente superintendente de la Superintendencia de Transformación, perdón, pasara por encima de la facultad del gobernador de la provincia. Es decir, un funcionario administrativo como que se extralimitó cuando establece cuáles son las competencias territoriales, tanto de la comisión número 9 como de la delegación de Plaza Winkle, se está inmiscuyendo en atribuciones que son propias del Poder Ejecutivo de la provincia. En este caso de Neuquén, bueno, la provincia también será lo mismo. O sea, un funcionario administrativo de la nación no puede extralimitarse de ese modo. Por eso se entendió que de momento la ley no es vigente, porque la misma ley 3141 establecía eso. No hay una reglamentación
Y por otro lado, tampoco se cumplen las dos condiciones que son la accesibilidad y la adecuada cobertura geográfica. Estamos hablando de que Plaza Winkle tiene una competencia territorial, pero desmesurada, es decir, superlativa. No está cerca, o sea, un trabajador que viva en Junín de los Andes, en Villa de Angosturas, tiene que ir a la delegación de la Comisión Médica de Plaza Winkle, va a tener un viaje bastante largo. O sea, la accesibilidad, la cercanía geográfica no existe. Y en cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, bueno, ahora estamos en otoño, pero en invierno hay caminos que se cierran por nieve, por lluvia, barro. O sea, no está contemplada una real accesibilidad geográfica. Por eso, bueno, tanto en primera instancia como en fallo de cámara se ha dicho que de momento la ley 3141 no es aplicable en la provincia de Neuquén. Bueno, llegó justo. Bien, usted en su exposición hace alusión a que las aseguradoras de riesgo de trabajo interponen excepciones, digamos. ¿Qué excepciones interponen? ¿Están previstas esas excepciones en la ley 921? Sí, son excepciones de previo y especial pronunciamiento. Ajá. Sí, bueno, como está estructurada la ley de riesgo de trabajo, eh, la, el paso, o sea, el transcurso por la instancia administrativa es un requisito previo para la acción judicial que la ley denomina como recurso. En realidad es una acción judicial, un verdadero juicio, ¿verdad? Es una excepción de previo y especial pronunciamiento que necesariamente se resuelve antes que nada, porque si está diciendo la RT que antes que me demanden es mi derecho debatir ante la Comisión Pública, estaría faltando un requisito para la demanda. Está bien. Es un speech, es un latiguillo que ahora está siendo un poco menos usado, pero en su momento, cuando recién fue aprobado el convenio, bueno, yo soy secretario de juzgado, y tuvimos muchas excepciones interpuestas por eso, y algunas han llegado a la Cámara. Y bueno, después bajó un poco la ola de la excepción previa, pero sí, en su momento sí. ¿Y el encuadre de esas excepciones cuál sería? ¿Usted cómo la encuadraría bajo qué excepción? Y hay al mismo deber hay falta de un requisito de la demanda. Vio que el Código Procesal dice que cuando la demanda tuviera algún defecto, el juez debe decir cuál es ese defecto e intimar a la parte a que lo subsane. En este caso no es el magistrado, sino la contraparte que está diciendo, falta algo, falta un paso. Seguimos en el ámbito laboral, si te parece, Dale. Marcelo. Con respecto, digamos, a la ley de riesgo de trabajo, bueno, usted sabe que el Tribunal Superior de Justicia tiene dictado 2 plenarios con relación a la ley de riesgo, y básicamente el tema que se plantea en el segundo plenario, que es el plenario Contreras, es un nuevo análisis que se hace a partir de la situación económica, la desvalorización monetaria, se habla de deudas de valor, de los créditos laborales. Si a usted le hicieran un planteo de este tipo, o sea, ¿seguiría la línea establecida por el plenario del Tribunal Superior de Justicia? ¿Cuál sería su análisis? Mire, sinceramente, no he leído el plenario Contreras, desconozco. Mi análisis, aún desconociendo eso, y ubicándonos en el tema de las obligaciones de valor, sería, bueno, sin dejar de tener en cuenta que estamos atravesando una situación inflacionaria, ¿verdad? Peor aún, con el contenido el contenido que sigue vigente de la ley de convertibilidad, que continúa previendo el tema de las indexaciones. Entonces, para evitar que la inflación licúe y erosione el poder adquisitivo de la indemnización, en definitiva, perciba el trabajador, lo que se hace es establecer el doble de la tasa de los intereses
que cobra el Banco Provincial del Neuquén y las operaciones comerciales, ¿verdad? En realidad ahí hay dos etapas, como en toda responsabilidad. Ahí tenemos un problema. La Corte Suprema, en un fallo del año pasado, descalificó la doble tasa. Eso está prohibido. Desconocido. Bien. Yo venía diciendo hacía mucho tiempo que ese tipo de prácticas eran absolutamente ilegales, porque aparte es una tómbola. Ni Dios mismo sabe cuánto le va a dar al final. O sea, poner una doble tasa, o sea, alguna vez analicé en un fallo mío la función que hay entre la tasa de interés y la actualización monetaria. En una economía de baja inflación, la tasa de interés compensa un poco la inflación y además tiene un componente, digamos, de pago de la mora. Ahora, cuando la inflación se desboca, la tasa de interés común deja de obedecer a ese mecanismo. Ahora, usted no puede poner el doble, porque el doble nadie sabe cuánto le va a dar. Entonces, bueno, la Corte Suprema finalmente hizo lugar el año pasado a una declaración de inconstitucionalidad del doble de la tasa, porque eso no se puede. Bien, desconocía lo que usted me dice, pero bueno, le agradezco su comentario. El problema que yo veo radica fundamentalmente en la vigencia de la prohibición de indexar. Tendríamos que declarar que la prohibición de indexación es inconstitucional. O sea, la prohibición de indexar funcionó en la época de una economía estable, pero la estabilidad de la economía y la ausencia de inflación o la estabilidad de los precios no depende de una ley, depende de la marcha general de la economía. Si usted tiene dos normas, los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, que prohíben indexar, pero tiene un artículo, que es el 772 del Código Civil y Comercial, que le habla de obligaciones de valor. ¿Necesita declarar inconstitucional las normas o simplemente una cuestión de prelación normativa? Que no hay prelación normativa entre el Código Civil y la ley de convertibilidad. Están en un rango parejo. De hecho, yo diría, ¿Cuál es la última? sí, Y entonces, yo me pronunciaría por la obligación lex posteriori, bueno, esos son tópicos jurídicos, la ley posterior de valor anterior, etc. Yo me pronunciaría por un criterio de declarar la inconstitucionalidad. Yo la declararía la inconstitucional. Llegado el caso, ¿Y cómo jugaría ahí la declaración de inconstitucionalidad como último recurso al cual el juez tiene que acudir? me sacaste la pregunta de la boca. agotar eso, agotar el... Claro, digamos, los jueces podemos declarar la inconstitucionalidad de una norma, ¿cierto? ¿Podemos declararlo de oficio o nos lo tienen que pedir a la declaración de inconstitucionalidad? La declaración de inconstitucionalidad procede incluso de oficio. Yo no tendría ningún problema y lo fundamentaría en la llamada constitucionalización del derecho civil y en los nuevos paradigmas del derecho constitucional. Reitero, la prohibición de indexar fue útil en su momento en el marco de la década del 90, ¿bien?, de una economía estable. Pero la economía no era estable porque la ley prohibía indexar, sino que fue al revés. Con una economía estable prohibimos indexar. La cuarta rueda del triciclo, porque la economía era estable. ¿Para qué vas a indexar si una economía es estable? Yo declararía la inconstitucionalidad de oficio o a pedido de parte. Si usted puede declarar inconstitucionalidad de oficio, significa que usted deba tener como juez, pues estamos pensándolo instalado en un cargo de juez, a ver cómo razona instalado en un cargo de juez. Un juez es un solucionador de problemas, no un creador de incertidumbre, donde yo sé por lo menos. Una persona que es juez, que le traen un tema de esta naturaleza, si puede salvar la solución del caso sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad, ¿sí debe hacerlo o no? Y llegado, depende de cada caso, como decían bien, la declaración de inconstitucionalidad es la última rata. Habría que ver en cada caso.
Con lo cual un juez no es un cazador de inconstitucionalidades. No necesariamente. No O sea, que él necesariamente. necesariamente, un juez no es cazador de inconstitucionalidades. Reitero, habría que ver en cada caso los elementos que tengo, las pretensiones de las partes y demás, ¿sí? ¿Cierto? Si usted lo puede resolver igual, siempre eso tiene que quedar para el último recurso, cuando no le quede más remedio para armonizar el ordenamiento. Y acá usted tiene una norma específica que le permite aplicar una obligación de valor, que es el 772. Después consideramos si el legislador hizo bien en poner las dos cosas, los dos principios en el mismo capítulo. Yo creo que lo hizo bien, pero bueno, pero están. Sí, son opciones. Si usted tiene el 772, ¿para qué va a declarar la inconstitucionalidad de unas normas que tienen 30 y pico de años? Y bueno, pero el hecho de que la norma sea vieja no significa que pueda llegar a ser injusto o inconstitucional. No, está bien, doctor. El tema de, por ejemplo, no son, la ley de seguros, el otro día estaba leyendo el tema de la prescripción de la ley de seguros. La ley de seguros es de la década del 60, si no vamos a declararla inconstitucional porque tiene más de 40 años, pero llegado el caso, cómo juega la ley de seguros con el principio del derecho del consumidor. Y se ha declarado que es una norma que la prescripción de un año es muy corta, o sea, el criterio de tiempo de la vigencia de la ley. Lo voy a sacar un poquito de... No, claro, me quería preguntar. No, está bien, ¿no? Vamos a salir un poco de tema porque no, ya está bien de ese tema. Usted como juez, supóngase que usted finalmente es electo juez. Ante el amparo, Ujú. ¿qué actitud tomaría? Ante un amparo, ¿qué actitud tomaría digamos, como metodología? Te cae un amparo. Y el amparo es prioritario. El amparo siempre prioritario, por más que yo tenga mi escritorio. No, o sea, que lo va a resolver primero, sí, pero más allá de eso es una cuestión. ¿Qué actitud toma ante un amparo? ¿Usted considera que el amparo es una herramienta ordinaria, que es una más, que es excepcional? ¿Cómo ve usted el amparo? Y el amparo, sí, doctrinariamente es algo excepcional, pero eh, yo, desde mi punto de vista, el amparo es más allá de la excepcionalidad, es una cuestión siempre de primera importancia, más allá de que yo lo considere o no excepcional, ya sea para admitirlo o para Hay rechazarlo. un ejemplo concreto. Viene mañana un aviador, ¿no? Que trabaja, por ejemplo, para la provincia. Resulta que su jefe, la dirección de aviación de la provincia, considera que es un tipo peligroso, un sujeto que acomete maniobras arriesgadas al mando de un avión, que no tuvo mejor idea, por ejemplo, que hacer alguna acrobacia con el gobernador arriba del avión de la provincia, y entonces lo suspende. Lo suspenden el brevet de vuelo. Y esa persona va e interpone un amparo ante usted como juez, solicitándole que la reintegre la licencia de vuelo. ¿Qué quiere? Y se introduce en la cuestión técnica, si se lo sacaron bien, si se lo sacaron mal, si el tipo está capacitado, si tiene la estabilidad mental para manejar un avión, o no se mete. En principio lo que pasa es que el amparo, como recién decía, es última ratio. Considero que yo primero, me parece que no es una cuestión de amparo. Hay otras herramientas procesales, se me ocurre a Sí, medida. pero plantearon por amparo. Si está bien fundamentado en el derecho laboral, cosa que en principio por los datos que usted me dice, diría que no, porque hay una facultad patronal también de control de disciplina y del modo en que se hacen las prestaciones laborales. Por los datos que usted me da, yo no le haría lugar a amparo. Yo no. Igual, reitero, hay que ver los hechos, las cuestiones de pruebas, etcétera. Y vinculado con la respuesta suya, ¿cómo jugaría el tema del amparo con la revisión de decisiones del Estado? ¿Usted, por ejemplo, considera que hay una discrecionalidad técnica del Estado, por ejemplo, de la administración pública, en donde el juez no debe meterse salvo absurdo evidente, o no? Por el contrario, usted es partidario de, por ejemplo, de revisar, y un ejemplo más concreto, un barrio de viviendas. En un barrio de viviendas, el Instituto Provincial de la Vivienda tiene un orden establecido para entregar un orden de vivienda. Y si aparece alguno
y le mete un amparo y le dice, mire, a mí la verdad que me perjudica. Porque ese orden está mal hecho, porque está la sobrina de fulano, la amante de Mengano, y a mí me dejaron afuera. Yo quiero que a mí me pongan el orden que a mí me corresponde. ¿Usted cómo juez? En una cosa así. ¿Se mete o dice esto excede las funciones del juez? Lo que pasa es que en ese caso, bueno, el tema de la vivienda es uno de los más importantes. Hay normativa, ¿verdad?, que protege el acceso a la vivienda y demás. Si el amparo está bien fundamentado, pasa que primero hay que agotar la vía administrativa. Vamos a suponer que está agotada la vía administrativa, que no los pasos Yo previos. lo que le pregunto son preguntas sustanciales. Perdón, para iniciar un amparo, ¿es necesario agotar la vía administrativa? Buena pregunta. Sí, sí, porque el amparo es un remedio excepcional. Sí. Bueno, en realidad lo que tiene dicho el tribunal, digamos, la interpretación que se hace es que en la acción de amparo no es necesario agotar la vía administrativa, porque justamente la vulneración constitucional es tan manifiesta y tan evidente que hace apta a la vía del amparo para pedir la protección jurisdiccional. Justamente este carácter tan manifiesto de la vulneración constitucional hace que salgamos del ámbito de lo procesal administrativo, contencioso administrativo, y nos introduzcamos en el ámbito del amparo, de la acción de amparo. Cuando la vulneración es manifiesta. Exacto. Y eso es lo que hace, No, eso es lo que hace admisible al amparo, a la vía del amparo. Con el amparo. Si no, no corresponde el amparo. Y la última. Estábamos hablando del amparo, de la cuestión esta de... Suponga que usted habló de la vivienda. Vamos a profundizar eso. Se presenta un sujeto alegremente así con... ¿no? Jorge decía que la ignorancia siempre es atrevida. Pero se presenta un sujeto, señor juez de primera instancia en lo civil y comercial de Zapala, a vuestra señoría me presento a reclamar que en base al derecho constitucional de acceso a la vivienda me den una vivienda, porque a mí resulta que me desalojaron ayer y no tengo dónde vivir. Y yo tengo el derecho constitucional a la vivienda. Deme una vivienda. ¿Qué quiere? No, no. Es un ejemplo de laboratorio, pero No, si me tocó resolver en un caso, ¿qué va a ser el laboratorio? El caso Iturralde. no se me ocurriría que una persona hiciera eso, pero bueno, hay abogados para todo. No es así. El derecho a la vivienda no. ¿Y a quién se la pide? ¿Usted como juez, al Estado? No sé a quién se la Se pide. la dio la juez de primera instancia y nos terminó llegando a la Cámara. No. De última es un reclamo que debiera ser ante el Poder Ejecutivo. Es decir, además, los derechos no funcionan de ese modo. Los derechos muchas veces tienen condicionantes, requisitos, eh, posibilidades. El amparo no es para eso, sino el papá de Estado nos tiene que proveer a todo el mundo de todas las cosas que querramos, cuando las querramos y todas las necesitamos. El amparo no es para eso. De hecho, sí hay el derecho a la vivienda digna y demás, pero no funciona eso. No es que Estado dame, Estado dame. Hay cuestiones que deben acreditarse, no sé si hay planes de vivienda, por ejemplo, yo puedo acceder a uno, bueno, tengo que cumplir ciertos requisitos. O sea, todos tenemos necesidad de una vivienda, todos tenemos que... Pero hay ciertas cosas, ciertos órdenes y tal, están también las cuestiones económicas, todos tenemos derecho a vivienda. Genial. Eso no crea por sí la obligación de que el Estado nos dé a todos cuando nosotros pidamos una vivienda. No. La verdad que pensé que era un caso de laboratorio, pero No, bueno, la realidad es siempre Las tres superficial. cosas que le pregunté son amparos que me tocaron resolver a mí, o sea que Claro, yo bien para- concreto. No, Y no, en no puede ser. este caso, ¿usted qué haría? ¿Declararía la inadmisibilidad de la vía del amparo, de la acción de amparo, o sustanciaría y luego rechazaría el amparo? No, ya no tiene sentido la sustanciación. Es evidente que la pretensión es totalmente inviable. Sustanciar eso es ¿Pero una la cosa... pretensión es inviable o es inviable la vía? O sea, ¿comprende la distinción entre la inadmisibilidad y la improcedencia de la Es que acción de amparo? el derecho de postulación evidentemente está, pero lo que se pretende ahí es algo totalmente descabellado. Está bien, uno puede declarar la inadmisibilidad de la vía sin entrar
analizar el fondo de la cuestión debatida en el proceso de amparo. Sí. Sí, sería un dispendio jurisdiccional totalmente inconducente. ¿Qué cosa? Sustanciar esa pretensión. No, no, no. Es, o sea, si no fuera porque el doctor me dice que es un caso real, para mí sería un caso de laboratorio. Está bien. Entonces usted ahí declararía la inadmisibilidad de la ley. Por mi parte. Sí, yo también. Bueno, 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 ya se hasta luego. muchas gracias.